también. Espero que no se esté escuchando doble, creo que ya está. Para que no se quede totalmente en doble. Va que va. Entonces estábamos en esta parte de lo del monito de la Among Us ¿cómo se llama? Para mostrar cómo se puede explicar esto de la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, ahí están nuevos mensajes. Brian Axel dice que trabaja en equipo conmigo. No lo sé, Brian. Sale. Bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, ahí está esto. Y pues ya teníamos entonces esta cosa de la abstracción, que era entonces de un objeto, ya sea virtual o real, lo convertíamos entonces en un objeto 100% virtual. ¿Y cómo? Con esto de la programación orientada a objetos, considerando entonces que se tratara o que tuviera de ciertos atributos y ciertos métodos. Una es como entonces lo vamos a describir este objeto, que van a ser los atributos y que podemos entonces verlo como variables en programación. Y por el otra van a ser sus funcionalidades o qué es lo que puede hacer mediante los métodos, ¿va? ¿Sale? Entonces, hasta ahí llevábamos esa parte bien. Ya habíamos dicho entonces que podíamos modificar el color, el nombre, los accesorios y que se trataba del impostor o no. Y entre sus métodos y funciones estaba la configuración, que esto entonces lo habíamos llamado como constructor, caminar, realizar acciones, conversar e incluso hacer la asesinación, ¿no? De diferentes, de sus otros congéneres en el juego. Se supone que son astronautas, ¿verdad? O algo así. Nunca entendí bien. ¿De qué trataban? ¿O qué demonios eran los monitos estos de Among Us? ¿Alguno de ustedes me puede explicar? Bueno, según yo, sí eran como astronautas en una misión y pues hay un impostor que los intenta matar y por eso completan tareas para poder expulsarlo de su nave, Ah, para poder expulsar al impostor. para poder Mm, sobrevivir antes de que los mate a todos. su mecha. Bueno, el jueguito se ve bien chistoso, pero la premisa se oye bien loca. Sí da cosa. Bueno, ahí está, miren, ya es enorme. Bueno, pues eso es lo que queremos hacer. La parte interesante de todo esto es que finalmente esta de la programación orientada a objetos funcionó muchísimo y muy bien para los juegos. Los juegos antes, pues sí sabían, ¿no? Ustedes cómo eran. Sobre todo los de Atari, o inclusive podríamos pensar hasta el Mario Bros. Pero pues el Mario Bros era bastante chistoso. Por ejemplo, teníamos que era el Enduro. Este era un muy buen juego de carreras. Pero pues técnicamente lo único que se movía era, de repente iban ustedes pasando por los coches. Este, Vamos a ver el video para que vean. Vean los juegos entonces cómo era. Ese de los pitufos, qué onda, ¿eh? Enduro was released on the Atari 2600 by Activate, and if you succeed, Vean más o you menos get to entonces race cómo era. again, Pues the next técnicamente day with the goal of passing nada 300 más cars. There's a gauge at the bottom of ¿cómo the se screen llama? to indicate how many cars you have left to pass, as Este, well as how much mileage you racked up, colocando which I'm entonces not nada sure más is los measured in carros kilometers or y lo miles. único que se iba moviendo If you entonces hold up era on the el... joystick, you'll pick up Ay, speed, Dios and santo. pulling it back will slow you down. Todavía And if you traigo push it yo up far enough, you can really get el fucking movimiento ese del fast. enduro, nomás de verlo, The me graphics are pretty recuerda good in exactamente general, qué es lo but que what tenía que makes the hacer. game's visuals stand out are the Este, changes that take place during the game. Ya lo único que se As iba the day moviendo passes era esta by, the cosa. backgrounds Estas get ondas las darker, iban even to sacando the de point manera where the other aleatoria. cars are represented by the Los cochecitos, vean, taillights. esto era cuando ya The visual changes empezaba affect the uno a gameplay ir as de well. noche. Aside from the visibility of the other cars decreasing in the darkness, Estaba bien there'll loco. also No be a tenía big ass gasolina, o cloud of sea, fog el, at el one coche era point, así making it infinito. difficult to see Y the esto es cuando oncoming había cars in the neblina, o sea, long hace así como distance. en la madrugada. And then there's an area where you have to play ice road truckers and drive across some icy También terrain that según can eso throw your era controls out of whack unless uno you're de careful. hielo o algo así. These aspects of the Estaba game bien add loco. some Fíjense, pues strategy no, as o sea, well as la única variety as movilidad opposed to the técnicamente era one-dimensional la racing del, games la you del find on this cochecito system. If you have to own del only usuario, one ¿no? racing game on the 2600, I personally Pero recommend ahora, this por one. ejemplo, si ya nos vamos directamente entonces órale, cómo trabaja esto del Among Us, Among Us Zombie.
Se pasan de lanza. Pues ya seguramente lo han visto, ¿no? Que es como es el impostor y estas ondas. Miren, aquí está. Esta es, por ejemplo, la parte de la configuración, ¿no? Pero ahí sí ya tienen en ese punto el, una de las actividades que sería caminar, ¿no? Ahí está, por ejemplo, entonces, ¿quién sería el impostor? Ya todos salen en un inicio, pero no solamente uno de ellos se está moviendo, sino todos se están moviendo al mismo tiempo. Por supuesto, entonces los microprocesadores aumentaron de potencia y de prestaciones, pero también esto de la programación orientada a objetos permitió entonces ir creando cada uno de estos objetos y como tienen la misma plantilla, fíjense, esto está bastante bueno porque es exactamente la misma plantilla, son el mismo monito, nada más le hacen cambiar algunas cuantas cosas, ¿no? Sus atributos, pero realizan exactamente lo mismo, andan ahí caminando, son de diferente color, este se llama Horn, este se llama Tick. Ahí ese está ya poniéndose de pechito, entonces para que se lo eche, ¿no? Entonces ahí van caminando y tienen que realizar entonces esas tareas, ¿no? Que me comentaban para expulsar al, este, al impostor. Tengo la ligera impresión de que piensa que sí, el verde es el impostor, entonces por eso lo anda siguiendo. Yo lo llevaría entonces a una habitación a solas y le aplicaría pronto piso. Bueno, pues ahí está esa onda, ¿no? Fíjense todo lo que se puede hacer. También tenían eso de hablar por chat y todo ello, ¿no? Entonces, esto de la programación orientada a objetos, de verdad que sí ayudó muchísimo a la parte de los juegos. Entonces, bueno, vamos a la parte que podríamos considerar entonces como aburrida, pero finalmente es cuando se va, se va generando el juego, ¿no? Ok, entonces teníamos todo esto, vamos a repetir. Aquí teníamos este using system, que es como si nosotros estuviéramos jalando esta caja de herramientas. Este espacio de nombres es como crear la caja de herramientas, ¿no? Esa caja de herramientas entonces va a constar entonces de varias clases, de varias funciones, de varias variables que nos van a permitir entonces modificar algunas cosas. ¿Se dan cuenta? Y revisan los videos del grupo, ahí van a ver algunas cosillas que hemos hecho sobre el mal. El último fue un programa para estar escuchando entonces el teclado. Ahí ya está disponible el video. Nada más búsquenlo. Ahí dice Keylogger. Y el día de hoy yo creo que vamos a revisar. Estoy revisando con ellos mediante un ejemplo medio macabro estas mismas partes, ¿no? Descarrila. Bueno, sale pues, aquí debería de ser monito de la Among Us. Ahí tenemos entonces nuestro monito de la Among Us. Espero que ya lo hayan descargado. Eso. Y bueno, entonces ya tenemos la clase Among Us con sus atributos. Hasta este momento no vamos a dejar private incolor, private string nombre y private bool impostor. Ya después vamos a colocarle también este mismo accesorio, porque ese lo vamos a hacer algunas cuantas modificaciones, ¿no? Ok, va. Entonces, en estos atributos, me quedé ahí como el presichente, ¿no? En este preciso momento. Tenemos los atributos. Recuerden entonces que estos los vamos a poner como modo private, o se ponen entonces como privados por esta parte de la encapsulación. Ello va a permitir entonces que solamente se puedan observar dentro de las clases o dentro de sí, no, más bien dentro de la misma clase. No hay forma de que se pueda observar este atributo en otro lado. Por eso nosotros tenemos que crear estas cosas que se llaman handlers o que pueden ver como getters y setters. Los que hayan programado en Java en algún momento no me dejarán mentir, entonces que también esto se tiene que poner muchas veces en Java. Los getters nos van a permitir entonces leer de manera indirecta los atributos y los setters nos van a permitir escribir a ellos de manera
de manera indirecta. Técnicamente, para seguir manteniendo esto de la encapsulación en programación orientada a objetos, solamente deberían de existir los getters, pero también pues necesitamos hacer algunos cambios, ¿no? Con los setters, aunque esto lo podemos hacer en las diferentes funciones o métodos que van a tener estas clases, ¿va? Va que va. Entonces, aquí lo único que hacíamos era poner public int, el mismo nombre entonces de nuestro atributo, pero comenzando con mayúscula. Paréntesis. Ustedes pueden ponerle el nombre que se les dé la gana a los handlers, no hay bronca. Pero, por convención, se ha visto entonces que se puede colocar entonces, o más bien lo que se debe de hacer es colocar el nombre del atributo solamente comenzando con mayúscula, ¿va? Entonces, el get, fíjense, el get, esta función, lo único que va a hacer es regresar el valor entonces del atributo, ¿no? ¿Qué es la palabra this? Recuerden entonces que este this va a funcionar para referirnos a la misma clase. Decir, bueno, de esta clase regrésale su atributo color. ¿De cuál? De esta, ¿no? Y eso hasta suena como... Y una cosa así, ¿no? Mira, no me había dado cuenta que ya andabas por aquí, Frida. ¿Cómo estás? Ya estás se durmió, yo creo que entró dormida. Ah, profe. Ah, bueno. Dale, seguimos, que tengo que seguir tomando agua porque sí, como que traigo la garganta medio cerrada. Ok, después tendríamos entonces estos set. Lo único que van a poner es, vamos a utilizar entonces dos palabras reservadas del lenguaje C Sharp. Por un lado, this color, entonces de esta misma clase, de esta hace referencia a sí misma, ¿no? Es a mí mismo, sería la lectura de esto sería, a mí mismo, modifícame el atributo color y ponle el valor que reciba a este handler, ¿sale? Estas entonces van a ser como funciones especiales. Se dan cuenta que aquí no tenemos que poner o no hay forma, no le ponemos entonces los paréntesis porque nos está cambiando entonces el modo, ¿no? Nos dice entonces que se trataría de una función y no de un handler como tal. Un handler, véanlo entonces como algo que vive entre las variables y las funciones, está intermedio. ¿Por qué? Pues técnicamente está declarado como una variable, pero tiene el cuerpo de una función. Y dentro tiene como que dos funciones especiales, ¿no? Entonces sí está medio extraño, pero es una de las ventajas entonces que tenemos aquí la programación ay, en C Sharp, porque en Java la convención es otra. Muchas veces le ponen como getColor o setColor, ¿no? Y tendríamos que crear dos funciones para ello. Aquí en C Sharp es un poquito más sencillo, pero la idea es exactamente lo mismo. Esto se va a crear debido a la encapsulación. Y ya muchas veces van a encontrar o programas o si hablan con algún programador en particular, se van a dar cuenta entonces que siempre pone esos getters y setters, ¿no? Los coloca ya como sus mantras en particular y ya no los modifica. Va, entonces tendríamos este color, lo vamos a poner como de lectura y escritura. El nombre, nada más lo pusimos entonces como de escritura, aunque sí podríamos ponerlo entonces también como de lectura. Vamos a ponerlo entonces como de escritura, ¿no? Vamos a ponerle entonces nombre y le ponemos value. Pues eso es medio desesperante, esto del completado, autocompletado, pero podemos evitarlo. Y en el caso de esto del impostor, es nada más para saber si es o no. Pero también le podemos poner su respectivo setter. Y aquí nada más le cambiamos this.impostor. Listo. Después, entonces, bueno, ¿qué va a pasar acá? Vamos a tener también otro, ahora vamos directamente, estos serían los atributos, ¿no? Y técnicamente hasta ahí los vamos a dejar. Después vendrían los métodos. Estos métodos pues van a ser sus funcionalidades. La primera de ellas se va a tratar entonces de una cosa llamada el constructor, Bob el constructor, ¿no?
Ahí está, mire. Ese va a ser entonces el constructor. ¿Qué demonios es eso? Hay uno grande y uno pequeño. ¿Qué es esto? ¿En qué nada más realizaba construcción o qué? ¿De qué trataba esta? Nunca vi esta serie o caricatura. Me hace ahí extraño. ¿Va? Bueno, entonces, pues vamos a ver, déjenme ver. No hay nadie en el Twitch, ¿qué pasa? ¿Qué hora? ¿Por qué? ¿Dónde están todos? ¿O es porque es viernes? Es que tardaron en cargarlo. ¿Tardaron en qué? No te entendí, Frida. ¿O están todos en una misma compu? ¿O qué? Que se tardaron en cargar varias cosas, se están reiniciando porque no. Ah, sí, sí están en el laboratorio. Sí, aquí andamos, Ori. Ah, bueno, qué horror. Bueno, va. Entonces, bueno, ahí para. Seguimos entonces. Tenemos aquí el método del constructor, public among us. El constructor, entonces, el constructor se debe de llamar de la misma forma que la clase, ¿no? Ahí lo tenemos. Y entonces iniciamos los atributos algún valor. Estos a cero, ¿no? Y después, entonces, ya les había dicho que era instanciar un objeto, que era poner el nombre de la clase, el nombre del objeto, new, el constructor de clase, y ya poníamos entonces aquí que se trataba de una función. Y listo. Esto es ir instanciando un objeto. ¿Qué pasa entonces con esto? Generalmente el Among Us, ¿cuántos personajes son máximo que se pueden meter en el Among Us? ¿Recuerdan? ¿Alguien sabe? No me acuerdo yo. ¿Cuántos personajes máximos se podían ingresar al Among Us? Hola, profe. ¿Qué pasó? Aquí que andan jugando. Creo que eran 12 los monitos que podían usar ya. Creo que eran 12. Encontré que Sí, 15. pero creo que las nuevas actualizaciones creo que sí se quedaron en 12, me parece. Que no de 10. Ah, perfecto. Perverso. Entonces fíjese, aquí podríamos poner esos 12 personajes e iniciarlos, ¿no? Sin ningún problema. Aunque después vamos a ver otra cosa para que se puedan iniciar esos personajes y se puedan ir creando, como irle dando valores a los espacios en memoria, que ya estén como preasignados, pero no completos. No sé si en C Sharp, perdón, en el lenguaje C, revisaron eso alguna vez, de ir generando entonces listas, pilas y colas. No creo, porque eso ya es de las últimas cosas que se ven en el lenguaje de programación. ¿Le suena pilas, listas, colas? Con las estructuras, ¿no? ¿Se durmieron? Pero no me acuerdo bien. ¿No te acuerdas bien, Frida? Uy, uy, uy. Bueno, pues los vamos a ver entonces, no se preocupen. Dale, poníamos nosotros entonces nuestro objeto, de esta manera instanciábamos un objeto a partir de una clase. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta va a ser la clase, va a ser una especie entonces de plantilla y esa plantilla la vamos a generar, perdón, a utilizar para generar estos objetos. Aquí podemos tener entonces esos 12 objetos que nos están diciendo. Podemos utilizar entonces aquí los getters y los setters para modificar, más bien para leer o modificar los atributos de manera indirecta. No estamos entrando a ellos de manera directa, estamos entrando a partir de sus handlers, ¿vieron? Entonces, esto no lo hacemos de manera directa, no hay forma de hacerlo. Sale, va que va. Entonces, pues hasta ahí es a donde nos habíamos quedado para hacer toda ¿cómo se llama? La, el repensamiento, ¿no? De esa cosa. Ahora me está pasando mucho que
Que me estoy quedando como su querido presidente. Es que no somos iguales. ¿Pues sí son iguales? Como yo. Va. Ok, entonces, vamos a ver. Ya vamos sobre estas partes, ¿no? Entonces ya tenemos esta parte de la abstracción, más o menos se entiende. Ya después, entonces ustedes tienen ahí otro ejercicio para realizar, bueno, varios que les dejé en la tarea para que vayan viendo cómo crear esa abstracción. Uno de ellos, el de las figuras geométricas, les voy a ir ayudando con algunos pedacillos, vamos a ir viendo ahí algunas cosillas. También el de la IEEE, también ese les voy a decir cómo trabaja, porque sí me interesa bastante que vean cómo la computadora entonces está trabajando con estos valores de punto flotante, ¿no? A ver, pues vamos a verlos. Este de aquí, entonces vamos a revisar esta parte, ¿no? Esto es con programación orientada a objetos. También el del RFC y el CURV, ese les ayudaría muchísimo generar entonces las clases para revisar entonces un RFC y CURV. Porque pues fíjense, necesitamos unos datos necesarios. Estos datos necesarios entonces, por ejemplo, para crear el RFC, que es la más sencilla, que necesitamos nombre, apellido y fecha de nacimiento nada más, ¿no? La fecha de nacimiento inclusive podría ser otro objeto que tuviera entonces esos tres atributos de día, mes y año, ¿va? Entonces pueden seguir aquí para generar el RFC y crear entonces ustedes su homoclave. Esas van a ser sus variables para que ustedes puedan generar entonces el RFC, ¿va? Y en otro caso, sus métodos serían las funcionalidades, por ejemplo, para crear el RFC. Lo mismo va a pasar con el CURP. También está entonces para generar, utilizando el paradigma de programación orientada a objetos, ingresar los datos de los elementos químicos, por ejemplo. Nombre del elemento, símbolo, número atómico, la masa atómica, el radio atómico y el estado ordinario, ¿no? Nada más ellos los podrían tomar. Estos como los atributos, ¿no? Y estos datos, entonces, por un lado, ahorita vamos a ver cómo sería para el rellenado, por un lado, para ir creando entonces cada uno de los elementos, entonces podría irse creando como un objeto en particular, ¿no? Objeto helio, objeto hidrógeno, objeto nitrógeno, objeto oxígeno, objeto neodimio, ¿cuál? El otro, instenio, ferbio y todos ellos, ¿no? Va. Y para entonces ir almacenados en un archivo de texto. Revisen ¿cómo se llama? Los siguientes videos que voy a tener con sus otros compañeros del otro grupo, porque ahí le voy a poner entonces, lo que vamos a ver es esta parte de la creación de archivos de texto. De todas maneras, también nosotros lo vamos a poner, por ejemplo, con esto del Among Us, para irlo salvando, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, este de aquí, este es el que también el que quiero que vean, y a lo mejor hasta lo hago en una sesión aparte para todos, ¿no? Para los dos grupos de análisis y diseño de programas, porque sí está bastante interesante. Y les digo que sí quiero que vean cómo la computadora no está guardando realmente un número de punto flotante. Solamente puede almacenar unos y ceros. Entonces, he ahí el detalle de esta cosa. Si él no está en la escuela, perfecto. Ya todos los demás, pues, los pueden hacer sin necesidad de generar programación orientada a objetos, ¿no? Pero si en algún momento ven que lo puedan utilizar, por ejemplo, en este del tiro parabólico, estaría bastante bien, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces toda esta información que se vaya generando se puede guardar de un jalón como un objeto en archivos, ¿no? Y guardar entonces todos esos atributos en el archivo, nada más obtenerlo a partir de los getters y guardarlo entonces o subirlo, si lo vemos así, a un archivo, ¿no? Está buenísimo este programa, el 21. Que lo logra hacer, yo creo que ya puede darse por bien servido en la programación. Va, ¿qué más? ¿Qué más tenemos?
Va. Regresamos entonces acá al Among Us. Sale, vamos entonces con otra parte, el constructor, y vamos a ver otra cosilla que tenemos aquí con los métodos. Sale, va que va. Entonces, vamos a ver. Mira, no sabía que existía esto. Nunca estaba buscando una bonita imagen para que ustedes recordaran entonces lo del uno de los otros pilares de la programación orientada a objetos. Creo esto es de Zelda. ¿Alguien ha jugado esto, Zelda? De Legend of Zelda, y enfrentándose con este monstruo. Una ameba acuática gigante llamada Morpha. ¿Sí? ¿Alguien ha jugado entonces Zelda? Por Pues no Dios. fue. ¿Qué pasó? No, la verdad. No te escucho bien, Frida. Que no había jugado ese juego. No, nunca he jugado Zelda. ¿Alguno que ande por ahí? Zelda, no puede ser. Es un juego muy importante en la historia de los videojuegos. Tiene añísimos y pues ya se dieron cuenta que también tiene, yo creo, en versiones nuevas. Juegan ustedes. Me saca de onda. ¿Quién sabe qué es eso? Bueno, a lo que iba entonces, puede ser. Creo que les voy a también dejar de tarea que se pongan a jugar. Que luego quieren que, no, profe, vamos a generar un videojuego. Y no han jugado juegos viejos ni nada de eso. No, no, no. No es posible. Va. Esta onda se llama polimorfismo, ¿sale? Lo que vamos a ver. Fíjense, como muy sencillo, podemos entonces revisar esto de la programación orientada a objetos. Parece extremadamente como de otro planeta, pero se vuelve muy sencilla. Por eso es muy utilizada y es muy socorrida, entonces, para realizar programación de muchos sistemas, ¿no? ¿De qué se trata entonces el polimorfismo? El polimorfismo, en esencia, no, este no es el morfas. Oh, que la canción. El polimorfismo, en esencia, entonces, pues ustedes, por ejemplo, no sé si lo hayan visto en química o en alguna cosa así, o está incluso en los genes y ese tipo de cosas, que tiene que ver entonces, poli es muchos y forma, sí sería forma en griego, sí es griego, sí es griego, que tuvieran entonces muchas formas, o sea, finalmente formas es lo mismo, ¿no? En español forma, sí, ¿cómo se llama? Mm, la raíz entonces se mantuvo, ¿no? Podemos nosotros, la onda es que aquí nosotros tenemos la capacidad entonces de realizar esto. Podemos tener entonces este constructor como constructor uno y podemos tener entonces funciones con el mismo nombre, pero diferentes funciones. Vamos a poner entonces un constructor exactamente igual, pero en este caso nosotros vamos a poner esto: string name, string string farbe, string name y bool imp.
¿Qué voy a hacer aquí? Fíjense, this.color va a ser igual entonces a Farbe. ¿Alguno de ustedes sabe por qué le estoy poniendo Farbe? Bueno, en lo que van pensando, this.name va a ser, perdón, this.nombre va a ser igual a name. Punto coma, this.impostor va a ser igual a imp. Por favor, no le pongan entonces luego ¿cómo se llama? Estas variables que yo uso porque están bien raras. No, finalmente lo que estoy haciendo aquí es que en este punto, este constructor entonces me va a recibir tres variables. Una que se va a llamar dos cadenas de texto y uno booleano. Y esas variables entonces que yo reciba, las va a colocar entonces aquí. Y al colocarlas aquí o al utilizarlas de esta manera, lo que yo reciba aquí en el constructor, se lo va a colocar a color. Lo que yo reciba aquí lo va a colocar a nombre y lo que reciba aquí lo va a colocar a impostor. O sea, estoy cambiando los atributos a partir de este constructor. Este, digamos que va a ser mi constructor por defecto, donde todas estas variables se van a iniciar a 0 o a vacío o a false, ¿no? Pero en este caso, en este constructor, le voy a decir exactamente qué es lo que quiero que cree. Cómo quiero que este objeto se empiece entonces a generar. Por tanto, voy a generar entonces con esta misma plantilla, dos constructores en las que, por ejemplo, el objeto mono1 lo voy a recibir entonces lo voy a crear entonces con el constructor 1. Este constructor 1 no recibe ninguna información. Por tanto, entonces va a irse directamente hasta acá. En cambio, el mono 2, voy a quitar ahorita el mono 3. El mono 2 lo voy a colocar entonces con diferentes atributos. Por ejemplo, qué color, qué nombre y quieren que sea impostor o no quieren que sea impostor. ¿Qué le ponemos? Díganme algo, por favor, díganme que están vivos por allá. Me hacen bolas. A ver, pónganme en el chat o díganmelo así, con el voz. Azul y que sea impostor. ¿Quién? Azul, que sea Azul, color azul y que sea impostor. azul, true. ¿Y cómo se va a llamar? Emanuel, perfecto. Ah, bueno. Ah, bueno. Listo. Entonces, ahí yo voy a tener toda esta información. Voy a quitar ahorita o voy a poner esto, ¿no? Lo voy a poner de esta manera y fíjense. Console.writeLine. Porque cuando quiero que sea writeLine, no me lo pone. Entonces, en este punto le voy a poner, por ejemplo, cuáles serían estos atributos de mono 1, ¿no? Punto, por ejemplo, color, ¿no? Voy a entrar entonces con su handler. Y en este caso voy a poner entonces de mono 2 el color. Ejecuto. Ay, Dios santo. Me está ejecutando. Barbe. Lo pusimos. Perdón. Esto lo pusimos entonces como entero. Sí, tiene razón. Entonces no sería como entero. Ahorita lo cambiamos como azul, Emanuel. Espérame tantito. Esto lo vamos a poner entonces como azul. El azul vamos a ponerlo como 1. Ahorita lo ponemos entonces como un enumerador. ¿Va? Entonces ahí está, ¿no? El primero, el mono 1, entonces como entramos al constructor número 1, entró en a este constructor, a este primer constructor en el cual el color lo pone como 0. Y en el otro caso entramos al constructor 2, donde yo le estoy enviando entonces estos tres atributos y me está colocando entonces este color como número 1, que representaría entonces al azul. Ahorita lo cambiamos, ¿no? Esos colores los vamos obteniendo entonces con ese tipo. Y ahí está.
Entonces, de eso se trata el polimorfismo. Nosotros podemos tener funciones con nombres exactamente igual. O sea, vean, el nombre no lo cambié. Esto no está, no podría ser, o no lo podríamos hacer, más bien, en las funciones, por ejemplo, en lenguaje C. Porque si nosotros estamos generando dos funciones con el mismo nombre, nos va a decir inmediatamente el compilador, oye, aquí estás como operado de tu cerebro. Esto no lo puedes hacer. Te voy a dar pronto piso. No sé. Y entonces, pues no, nos va a dar un error de compilación. Pero aquí sí se puede hacer por esta parte de la programación orientada a objetos. Este y este van a ser entonces, tienen el mismo nombre, pero tienen diferente funcionalidad. Entonces, nosotros cambiamos o le modificamos nada más los atributos perdón, los parámetros que va a estar recibiendo. E inclusive, bueno, aquí lo estamos haciendo en el constructor, pero inclusive se puede hacer también o modificar con los valores que va a regresar esa función. ¿Sale? Entonces, si nosotros cambiamos los valores que va a regresar esa función y también los parámetros, entonces va a realizar diferentes funcionalidades, ¿no? ¿Sale? Va que va. Bien, entonces, pues ahí está entonces esa cosa. A lo mejor para que se note mejor, le ponemos entonces nombre. ¿Sí ya supieron por qué le puse Farbe o no? Estoy entrando inmediatamente entonces con su El primero está vacío y el segundo pues fue el Among Us, Emanuel. ¿Cómo se llaman los monitos? ¿Son astronautas? Bueno, sí, ya me dijeron que son astronautas, pero ¿los llaman astronautas o cómo los llaman? Tripulantes. Ah, tripulantes. Ah, perfecto. Pero Va. ¿Alguna duda entonces con esta parte del polimorfismo? Porque sí está medio raro, pero se dan cuenta que es un poco más sencillo de trabajar todo esto. ¿Sale? Entonces, no hay ninguna duda, por favor, porque esto es muy, muy importante. Y bueno, así les voy a ir poniendo muchas variables, así que no se espanten. Farbe, es color en alemán. Entonces, para no poner los mismos nombres, ya le puse eso, ¿no? Realmente muchas veces ponen aquí en color, nombre, impostor, ¿no? Y entonces ya nada más los pasan. Pero para modificarle un poquito el nombre a las variables, pues lo pongo en el mismo, pero en otras lenguas, ¿no? Imp, pues no le puse todo impostor, ¿vale? Y pues ya puse ahí entonces nombre. Pero si quieren, podría ser entonces, ahorita que está muy de moda. Está bien, así. Lo cambiamos de esta manera. Aunque pues ya es más largo, ¿no? Samusvanet. No sería Samusvanets.
ruso, impostor. Ahí por si en algún momento, ¿no? Ya les llega a ser de bastante utilidad. ¿Vale? Ah, ¿alguna duda, por favor? En serio. ¿Sí quedó todo súper clarísimo? Vean. Ahí está, fíjense. Ya vimos entonces tres de los pilares de la programación orientada a objetos. Una es la abstracción, el proceso de definir los atributos y métodos de una clase. ¿Va? Ahí está. Entonces, esta abstracción me está generando atributos y métodos. ¿Qué significa entonces esto? Les repito. Entonces, ya nada más para que quede bien, bien, bien clarito. Esto es cómo voy a describir a mi objeto. Son variables que me permiten entonces describir perfectamente bien a mi objeto. Y los métodos o funciones es qué puede hacer ese objeto. ¿Va? Puede moverse, puede hablar, conversar, caminar, saltar o incluso realizar la asesinación en este caso. ¿Cómo lo defino? Por colores, por nombres, por accesorios. Esto, si se dan cuenta, si lo vemos entonces en español, totalmente, serían mis atributos, son sustantivos. Y en el caso de estos, van a ser verbos, ¿va? Recientemente me estaban diciendo, por ejemplo, si ustedes vieron en álgebra lineal, o se alcanzaron a ver esa parte, o también en cálculo vectorial, cómo ustedes pueden definir espacios vectoriales, ¿no? Y es algo muy, muy, muy similar. Entonces, ¿cómo estarían definidos esos campos vectoriales y cuáles son las operaciones que están definidas perdón, en esos espacios vectoriales, ¿va? También entonces lo pueden correlacionar con esa parte. ¿Y por qué? Porque muchas de estas cosas de la programación fueron generadas por matemáticos o tenían que ver o físicos o alguna cosa de estas para poder resolver entonces problemas de esta índole. Pero ya que nosotros como ingenieros les dimos mejor uso, pues ya ha pasado a nuestras manos, ¿no? Profe, ¿qué le hicieron los matemáticos? Pues ya dirás, va perfecto. Nada más, o sea, quiero que quede todo bien, bien claro, ¿no? Porque luego andan diciendo que no les enseñamos programación orientada a objetos, que no sabemos nada. Luego se andan ahí quejando. Es cierto. Va. Siguiente, encapsulación. Va a proteger la información de manipulaciones no autorizadas. ¿Cómo hacemos esto de la encapsulación? Pues agarramos y ponemos en los atributos el método de acceso a ellos es privado. O sea, solamente se puede revisar dentro de la misma clase. ¿Va? Entonces le ponemos private. Para poder manejarlos, podemos hacer uso de sus funciones o de sus métodos, como en este caso de los constructores, o utilizamos estas cosas que se llaman handlers, que son los getters y setters. Así perfectamente en ruso, getters y setters. Estos van a tener, por convención, aquí en C Sharp, el mismo nombre que los atributos, pero solamente iniciamos con una letra mayúscula. ¿Sale? Entonces, ponemos esa letra en mayúsculas, ¿va? Y ya adentro le ponemos entonces que sean de lectura, o de escritura, o de lectoescritura. Es el leer y escribir. Exactamente, así mismo. Entonces, en una nos va a regresar cuál es el valor de ese atributo y en otro le vamos a modificar el nombre de ese atributo, ¿va? Eso nada más entonces nos daría los niveles de acceso. Uno privado, que nada más se va a ver dentro de esto, y los públicos, recuerden que son esos que son totalmente exhibicionistas. Se pueden ver en cualquier lado, ¿va? Y finalmente entonces tenemos de este lado, nos hace falta ver eso de la herencia, pero eso lo vamos a ver después. Esta de polimorfismo da la misma orden a varios objetos para que respondan de diferentes maneras. ¿Qué venimos a hacer acá? Es esta la misma orden. Tenemos entonces nuestros métodos, pero o estas funciones, ¿no? Tienen exactamente el mismo nombre, pero depende entonces muchas veces que le enviemos.
Si no le enviamos nada, entonces como parámetro le enviamos otros parámetros. Podríamos inclusive crear constructores que nada más le enviáramos el puro color, o otro constructor que nada más le enviáramos el nombre, o el que fuera o no impostor, ¿sale? Y entonces va a realizar diferentes acciones. Es entonces, compárenlo como, bueno, les dan ustedes una orden, escribe, va, pues escriben, ya escriben. Pero si entonces cambian el tono, los parámetros entonces de esa orden, como el tono, o que se oigan ya los gritos y la chancla voladora, escribe con un demonio, o ese extra adicional de con un demonio, entonces ya ustedes van a responder de otra manera, ¿no? O también es exactamente de, pues hagan la tarea, va, pues hagan la tarea o lo repruebo, o hagan la tarea o no les voy a entregar el examen. Ahí va a ser diferente, ¿no? Les estoy poniendo unos parámetros adicionales y ya ustedes responden de otra manera, ¿sale? Porque son así, de veras. Ya hasta que les diga, va a haber examen de programación orientada a objetos, ahí se van a poner las pilas. ¿Sabes? Va, entonces eso es exactamente lo que tenemos con la programación orientada a objetos, ¿va? Ya nada más nos haría falta ver esto de la herencia. Fíjense, se puede ver rapidísimo. Ya nada más entonces nos faltaría esta parte de la herencia para terminar con toda la base de la programación orientada a objetos. Estos de EdTeam hacen muy buenas infografías, ¿eh? Me gustan mucho. Sale. Entonces, pues vamos para acá. Seguimos con esta parte, ¿no? Entonces, ya tenemos esto. Esto de la herencia lo vamos a ver directamente aquí con esto que teníamos nosotros de los accesorios. Pero vamos a ver. Bueno, ahí está, entonces ya tenemos los atributos, métodos y todo esto. Aquí está entonces la parte de instanciar un objeto. La parte de instanciar un objeto es crearlo ya, asignar entonces con esta plantilla un pedazo en memoria que contenga entonces tanto esos atributos como esos métodos. Y ya, simple y sencillamente. Va a ser un buen espacio en memoria, ¿no? Como si se dan cuenta. Ya no va a ser del tamaño de una sola variable, sino que vamos a tener varias variables y funciones adicionales. Si ustedes recuerdan, había una cosa en en C, perdón, que se llamaba así, struct. Y creo que ustedes mismos me lo indicaron la vez pasada. Estas structs entonces contenían muchísima información en una sola espacio en memoria. Tenían varias variables de diferentes tipos, ¿no? Entonces, estos son como que los abuelos de los objetos o de las clases, ¿no? En esencia. Va, listo. Entonces, hasta ahí ya llevamos con esto y ya llevamos una muy buena parte. Hemos generado ya nuestra clase o nuestra plantilla, ¿no? De esta manera. Sale. Entonces, finalmente, otra vez les digo, voy a cerrar este de Farbe. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguros? No, profe, todo bien. Perfecto. Gracias. Entonces, vamos a seguir. Ya tenemos esta parte y nos haría falta crear los constructores, ¿no? Pero antes de seguir con ello, vamos a crear nuestra variable, un atributo adicional que va a ser, pues, lo podemos llamar, entonces como, o inclusive lo podríamos poner como una variable global para que se estuviera manejando. Bueno, ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Déjenme pensar cómo lo hacemos. Que vean que fuera como una variable global o no. Bueno, sale. Entonces, vamos a ponerlo entonces como una variable global, que todos lo van a estar utilizando. Ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Pero, bueno, posteriormente, porque ahorita tal vez no se observa en su totalidad cuándo y dónde vamos a tener que utilizar, ay, perdón, esas variables globales, ¿no? Vamos a poner entonces aquí variables globales. Si recuerdan ustedes entonces en C existían entonces esas variables globales y locales. Las variables locales nada más se utilizaban dentro de funciones y ya nada más ahí vivían. Las variables globales podrían funcionar dentro de todo el programa. Entonces, vamos a poner esto, public enum coloritos.
¿Qué van a hacer estas enum o enumeraciones? También vienen del lenguaje C. Provienen acá del abuelito de todos los lenguajes. De la abuelita de Batman de todos los lenguajes de programación, el lenguaje C. Este enum, entonces, les permitía ir haciendo enumeraciones, colocar ciertos valores a ciertos colores, ¿no? Perdón, a ciertos números. Es que estoy viendo aquí por colores y eso. Entonces, nosotros podíamos asignar, por ejemplo, aquí en esto, y podíamos ponerle, por ejemplo, negro, va a ser entonces 0, coma, azul 1, coma. Ah, vamos a ponerle entonces como verde 2, rojo 3, y así sucesivamente, ¿no? A ver, denme chance unos momentos, unos segundos, por favor. Regreso.